Bendecidos sean todos ustedes que por amor al Señor Jesucristo buscan en su palabra el entender cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Hemos estado estudiando un tema que es transversal a la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la revelación entregada por el Señor Jesucristo a sus apóstoles, especialmente al apóstol Pablo, sobre el alcance de la vida cristiana. ¿Qué significa la vida cristiana? La vida cristiana deja de ser una teoría, una mera filosofía, y se transforma en una experiencia que va más allá de nuestra capacidad de razonamiento. En realidad, lo que hace Pablo, particularmente en su carta a los romanos, es tratar de explicar algo a nivel de nuestra razón, pero que mientras no lo experimentemos, prácticamente no va a significar demasiado en nuestra vida. El cristiano no solamente proclama la fe en Cristo Jesús, sino que la vive. ¿Y cómo la vive? La vive en una identificación con Él, en una participación juntamente con Él. Por lo tanto, la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo prácticamente se replica en la vida de un verdadero Hijo de Dios. Esto no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con normas rígidamente estructuradas a las cuales tengo que someterme, sino que tiene que ver con una vida que fluye por gracia de Dios en la vida y en el corazón del hombre, de la mujer que cree a Cristo y que busca en su experiencia diaria darle la honra mediante la gratitud, mediante la obediencia a Él. Hemos estado hablando de los diferentes aspectos en los cuales nos identificamos con Cristo. Hemos hablado de nuestra identificación en su muerte. Hemos hablado de nuestra identificación o participación en su resurrección, en su ascensión y en la victoria de Cristo Jesús. Hoy quisiera que podamos seguir hablando acerca de esta identificación con Cristo, pero que hablemos de los sufrimientos. Que podamos decir los sufrimientos de Cristo son también nuestros sufrimientos. Es muy relevante este concepto de participación que aparece en el Nuevo Testamento. Se nos dice que somos hechos participantes con Cristo. Allá en Romanos capítulo 6 se nos da a entender que la cruz de Cristo es nuestra cruz, que la tumba de Cristo es nuestra tumba. Y allí en Efesios capítulo 2 vemos que en Él hemos sido resucitados de entre los muertos y que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y no solo eso, se nos asegura una y otra vez que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Es decir, que siempre podremos vencer al maligno, al adversario, gracias al Calvario y a nuestra participación en los frutos de la cruz. Ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 4, se nos dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros.
Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Estas son las palabras del apóstol Pablo allí a los Corintios, hablando acerca de la tribulación y de la angustia que llevó frente a la demanda que tenía como hijo de Dios y como portador del mensaje de Jesucristo. Y ahora nuevamente nos estremecemos por el hecho de que somos hechos participantes de los sufrimientos de Cristo. Pedro nos dice, frente a este tema que no siempre nos gusta tratar, nos dice que nos regocijemos en esto, que debemos estar felices porque hemos sido llamados a compartir las tribulaciones del Salvador glorificado. Mire lo que dice allí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13. Dice, si no gozaos, escúchelo bien, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pablo, el gran exponente de la doctrina de nuestra unidad con Cristo, interpreta sus propias pruebas y tribulaciones a la luz de la cruz, y en ellas ve una prolongación de los sufrimientos de Cristo el Señor. Allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. La pasión del Salvador, para entenderlo de alguna forma, aún no terminó. Gotas de sangre todavía caen de sus sienes. Siendo Cristo lo que es y este mundo lo que es y como lo vemos el día de hoy, no podría ser de otra manera. Ahora bien, no debemos pensar que nuestros sufrimientos son como el sufrimiento vicario del Señor Jesucristo, quien sobre su cuerpo llevó el castigo por nuestros pecados, porque los sufrimientos de Cristo en ese aspecto son únicos, son irrepetibles. Desde la cruz, el Señor exclamó a gran voz diciendo, consumado es. Es decir, nada podemos agregar nosotros a la obra consumada de la cruz. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no permitir que ningún pensamiento extraño nos confunda en este punto. Toda la verdad revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento convergen en un hecho sublime. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Por tanto, no podemos confundir estos sufrimientos de Cristo, de los cuales somos participantes, con la obra completa del Calvario. Nada puede agregarse a aquella absoluta consumación. Solo podemos aceptar el perdón que se desprende desde la cruz. El estar confundido en nuestra exégesis, en nuestro análisis sobre el particular, no solo es fatal, sino que es infinitamente condenable. Con razón decía Pablo allí en Gálatas, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Tampoco debemos confundir los sufrimientos de Cristo en su cuerpo con el hecho objetivo de nuestra identificación con Él en su muerte, como dice Romanos capítulo 5.
Esto también es una cosa acabada. Hemos de reconocerlo como un hecho acabado, consumado, histórico. Cuando creemos lo que Dios tiene para decirnos acerca de nuestra unidad con su Hijo en su muerte al pecado y a la vieja vida, y entonces rehusamos a esta como algo totalmente inútil, entonces somos liberados de las ataduras del yo, la vieja vida entonces se cae como un vestido que es desechado. Ahora estamos vivos para con Dios. Y ahora en el poder de esta nueva vida, como miembros del cuerpo de Cristo, viene como consecuencia lógica e inevitable la participación en sus sufrimientos. Dado que nuestra vida ahora emana del trono mismo de Dios, y porque en espíritu estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y por lo tanto como nunca antes somos uno con la persona de Cristo, descubrimos que dentro de nosotros está obrando un nuevo espíritu de amor. Y el amor nos constriñe, lo que inevitablemente va a derivar en un gran sufrimiento. Claro, porque gemimos con los gemidos del Espíritu Santo. Cristo, quien en agonía oraba y su sudor se hacía como grandes gotas de sangre, mora en nosotros a través de su Santo Espíritu y además ora a través de nosotros, de manera que nuestra oración se vuelve muchas veces en gemidos indecibles. El que mora en nosotros busca las almas perdidas y hace que sus hijos estén en ocasiones en una verdadera agonía de dolor y pena sobre aquellos que rechazan sistemáticamente el amor del Señor. Cristo, cuyo corazón se deshizo en aquella cruz, presenciando y sintiendo el odio y la injusticia del mundo, hace que nosotros, sus hijos, sintamos el dolor, la pena, la vergüenza de este mundo. Comenzamos a llevar por todas partes en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios. El sufrimiento del creyente no es poético, no es romántico, sino que su espíritu está refinado y sensibilizado por una comunión viviente con el Cristo del Calvario. Se cuenta que John Haide, conocido como el apóstol de la oración de la India, al morir los doctores examinaron su cuerpo y encontraron que su corazón había cambiado totalmente de lugar y posesión. Su vida de oración había sido tan intensa que pasaba noches enteras gimiendo ante el Señor por las almas perdidas, que literalmente murió con su corazón deshecho. Otro ejemplo es el de Saint Francis Jean Brebeuf, que fue un misionero a los indios norteamericanos, quien fue quemado lentamente hasta morir debido a su fe. Se dice que su espíritu de tranquilidad y compasión que manifestó fue tan impactante que al morir los indios abrieron su pecho y bebieron su sangre y comieron su corazón, porque decían: queremos ser como Él. Él es un Dios. Al mirar ese santo sufrimiento, habían visto la cara del Señor reflejado en Él, y eso rompió sus corazones. Otro ejemplo que podríamos citar es el ejemplo de San Francisco de Asís. Se dice que en su cuerpo se produjeron heridas, estigmas, que de acuerdo a los historiadores católicos le fueron impresas por un serafín. Se habla de una réplica exacta de las heridas de Cristo, y a pesar de no ser católico y no creer en la leyenda que se teje sobre esto, no tendría por qué dudar de la veracidad de estas llagas. Pablo dijo que él llevaba en su cuerpo
las marcas del Señor Jesús. El místico Francis Underhill cree que Pablo habría experimentado algo similar a Francisco de Asís. Pero sea como fuere, heridas o no, Pablo se había dado a la muerte de Cristo y llevaba en sí la imagen del crucificado. El gran hecho es que todos hemos de llevar la imagen del Salvador con nosotros. Hemos de ser hechos conformes a su muerte, en el poder de su resurrección, de tener la participación de sus sufrimientos, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, como escribió Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10. Y gracias a Dios, este sufrimiento no queda sin fruto. Él lo usa para limpiar las ramas de la vid con el propósito de que lleven más fruto. Nada llega hasta nosotros sin antes pasar a través de sus manos y de ser diseñado y destinado para servir a nuestros más altos intereses. La Escritura nos dice que llevemos en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué? Para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Cómo van a fluir esos ríos de agua viva de nuestro interior si el yo exterior aún no ha sido quebrantado? La uva no da su precioso jugo sin que se exprima y rompa su piel. ¡Qué mensaje tan esperanzador para el alma afligida! No puede haber oro fino sin el fuego refinador. Cristo es glorificado en la paciencia de sus santos. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De las heridas de los santos salen manantiales de vida, la propia vida de Cristo. Esto ayuda al aumento y a la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que sufres profundizará tu relación de identificación y posición en su muerte. El grano de trigo debe caer a tierra y morir, de otro modo queda solo. Les dejo unas preguntas para su reflexión. Primero, ¿cómo explicarías aquello del sufrimiento de Cristo en la vida del cristiano? Segundo, ¿cuáles sufrimientos de Cristo no se replican en la vida del cristiano? Y tercero, ¿cuál es la esperanza que acaece a partir del sufrimiento del cristiano? Que el Señor los bendiga. Les espero la próxima semana.